Christine Chubbuck, fue una reportera estadounidense de 29 años, nació el 24 de agosto de 1944 en Hudson, Ohio. Para 1970 trabajó como presentadora para el programa Soncast Digest, un programa matutino de noticias y temas comunitarios transmitido en el canal WXLT-TV, hasta 1974, la mañana del 15 de julio de 1974, Christine estaba al aire presentando su programa como cualquier otra mañana. Sin embargo, lo terrible estaba por venir, pues después de hablar sobre algunas noticias del día, el metraje pregrabado que la televisora tenía planeado mostrar, se había dañado debido a un problema técnico, por lo que Christine miró a la cámara y dijo lo siguiente. En consonancia con la política del Canal 40, de traerles lo último en sangre y vísceras y en color real, van a ver un primer intento de... Tras decir esas palabras, Christine sacó debajo de su escritorio un arma corta de fuego, con el que decidiría acabar con su existencia frente a millones de espectadores. Tras aquel acto, Christine sería urgentemente enviada a un hospital, en el que lastimosamente, terminaría perdiendo la vida minutos después. Se sabe que Christine llevaba mucho tiempo luchando contra la depresión, pero aún en la actualidad, no se sabe realmente una razón clara del por qué decidió hacer lo que hizo. Este hecho marcó un antes y un después en la televisión, causando debates y cuestionamientos éticos, sobre los límites de lo que se debe mostrar al público. El 28 de enero de 1986, la NASA lanzó la misión STS-51L, del transbordador espacial Challenger. La misión suponía enviar a un grupo de astronautas, entre ellos, a una maestra participante, a un viaje alrededor de la órbita terrestre baja, por lo que el vuelo se transmitió en vivo a nivel nacional. Ese día miles de personas y niños miraban la transmisión, de lo que sería un viaje rutinario y confiable. Sin embargo, lo peor estaba por venir, pues tan solo 73 segundos después del despegue del cohete, el Challenger se desintegró en pedazos en el aire, sin dejar algún rastro de sus tripulantes. Alrededor de 7 personas fallecieron en ese accidente, y las cámaras grabaron y transmitieron el momento en vivo. Miles y millones de personas se quedaron en shock tras el accidente. Se sabe que la causa de la explosión fue debido a una falla en los sellos de goma de uno de los cohetes laterales, cuyo trabajo era sellar las uniones, para que así no escaparan gases calientes del motor. Pero al haber bajas temperaturas aquella mañana, terminó por endurecer los sellos, causando así que los gases calientes salieran, y terminaran destruyendo el tanque de combustible externo. Se sabe que la NASA ya sabía que el Challenger tenía una alta probabilidad de fallar, pero decidieron hacer caso omiso ante las advertencias, simplemente para mostrar algo al público, tras los múltiples retrasos acumulados en lanzamientos anteriores, y para cumplir con un calendario de lanzamientos, a costa de la vida de otras personas. El 11 de septiembre del 2001, ocurrió uno de los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos. Un grupo extremista conocido como Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, habían raptado el vuelo 11 y el vuelo 175, con pasajeros aguardando el avión, para cambiar su trayectoria hacia las Torres Gemelas. El primer avión impactó contra la Torre Norte alrededor de las 8:46 am. Las cámaras lograron enfocar la Torre Norte prendida en llamas, mientras era destruida por el impacto. 17 minutos después, alrededor de las 9:03 am, el segundo avión había llegado, esta vez impactando contra la Torre Sur. Ambos ataques fueron grabados y transmitidos en vivo por las cámaras de los noticieros, mientras los presentadores simplemente se quedaban en shock ante lo ocurrido. Millones de personas alrededor del mundo vieron la destrucción de las torres en directo. Por lo que esto terminó causando un impacto colectivo entre los televidentes, tras haber visto aquellas imágenes. El miedo y la desesperación se apoderó de las personas que presenciaron aquel acto, y las múltiples grabaciones que habían del atentado, mismas que actualmente ya no están disponibles al público. Ese día casi 3.000 personas perdieron la vida tras ambos atentados, y aún en la actualidad, los atentados a las Torres Gemelas han dejado una enorme huella en la sociedad estadounidense.
Alrededor de las 6:45 am, en Virginia, Estados Unidos, en un centro comercial y recreativo, cerca del lago Smith Mountain, la periodista Alison Parker de 24 años, estaba haciendo una entrevista en vivo para el noticiero matutino, WDBJ7, una afiliada de CBS, estaba entrevistando a Vicki Gardner, directora de la Cámara de Comercio Regional, sobre temas de turismo. El camarógrafo Adam Ward de 27 años, estaba grabando la escena con la cámara del noticiero, como cualquier transmisión promedio. Sin embargo, mientras la cámara seguía grabando, un hombre con ropa oscura identificado como Buster Lee Flanagan, se acercó por detrás de ellos con un arma de fuego en la mano, con la que procedió a dispararles alrededor de 8 veces mientras la cámara seguía transmitiendo. Alison Parker recibió múltiples disparos a quemarropa en la cabeza y el pecho, mientras que Adam Ward fue alcanzado por las balas en la cabeza y el torso. Ambos periodistas fallecieron poco después del ataque. La mujer entrevistada, Vicki Gardner, también fue alcanzada por las balas, pero logró sobrevivir, por lo que fue llevada urgentemente al hospital, en donde milagrosamente logró sobrevivir al ataque. Después del atentado, el agresor intentó huir en su vehículo, a lo que hubo una persecución policial. La persecución duró aproximadamente 5 horas, entre el momento en el que el agresor intentó huir. Para cuando fue localizado y confrontado por la policía, Flanagan decidió dispararse a sí mismo dentro de su coche. Minutos después sería llevado de urgencia al hospital, en donde horas después fallecería por sus heridas a los 41 años de edad. Se sabe que la razón del por qué Flanagan hizo eso, es porque él trabajaba para la misma estación de noticias años antes, hasta que fue despedido, por lo que decidió causar tal acto como forma de venganza. Todo el suceso fue grabado y transmitido por las cámaras en un canal local, en donde tiempo después, las grabaciones serían difundidas ampliamente por medios y redes sociales. Robert Woodrow Wilson fue un político estadounidense, que nació un 21 de noviembre de 1939. Trabajó como tesorero del estado de Pensilvania, desde 1981 hasta 1987. Antes de eso fue miembro de la Cámara y del Senado Estatal de Pensilvania. El 22 de enero de 1987, Robert convocó a una conferencia de prensa, en el Capitolio de Pensilvania, un día antes de que fuese sentenciado por su caso judicial. Tras convocar a los demás, Robert leyó un discurso preparado donde afirmó su inocencia, y criticó el proceso legal. Posteriormente, entregó sobres a personas cercanas con cartas y documentos, para ser entregados a su esposa y sus hijos, así como documentos sobre donaciones de órganos. Una vez entregó las cartas y documentos, pidió aviso a los presentes, para que se apartaran y así no sufrieran algún daño tras lo siguiente que iba a hacer. Posteriormente, Robert Dwyer sacó un arma de fuego de uno de sus sobres, y frente a las cámaras y los demás periodistas, decidió darle fin a su existencia. Su fallecimiento quedaría grabado por las cámaras del Senado, y posteriormente, varias partes del video serían mostradas en algunas estaciones de televisión locales de Pensilvania, durante su programación, y algunas incluso emitieron el momento sin editar, durante sus noticieros locales, sin siquiera poner alguna advertencia adecuada. Las personas que llegaron a ver aquellas emisiones, quedaron conmocionadas, y sumamente aterradas tras la morbosidad del vídeo. Muchos televidentes incluso llegaron a llamar a las televisoras, por haber transmitido las grabaciones en televisión nacional, sin algún cuidado o censura posible. El fallecimiento de Robert causó un antes y un después en las televisoras, sobre el uso desmedido de material explícito en la televisión nacional. Daniel Pearl fue un periodista estadounidense que nació el 10 de octubre de 1963. Trabajaba como jefe corresponsal para el sur de Asia del Wall Street Journal. Tenía una carrera consolidada y era conocido por su trabajo riguroso y serio. Daniel era una persona judía, y era conocido por ser una persona seria así como altamente valiente, y sobre todo muy comprometido con su trabajo. Tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, en Estados Unidos, Pearl fue enviado a la región para cubrir historias relacionadas con militancia, terrorismo y extremismo. En enero de 2002, estaba investigando presuntos vínculos entre extremistas en Pakistán, y otros terroristas implicados en ataques planeados contra Occidente.
Sin embargo, ese mismo día, Pearl sería secuestrado en Karachi, Pakistán, mientras se dirigía a lo que pensaba que sería una entrevista con un supuesto informante o líder religioso, como parte de su investigación. Estando ahí, fue engañado por Ahmed Omar Sheikh, un militante de origen británico vinculado a grupos extremistas, que se presentó como fuente confiable. Sin embargo, en lugar de encontrarse con Ahmed, Pearl sería capturado por un grupo de militantes, y posteriormente sería retenido en distintos lugares durante casi un mes. Después de su desaparición, los secuestradores hicieron exigencias políticas, a través de correos y comunicaciones, en donde pedían la liberación de pakistaníes y musulmanes detenidos en las cárceles de Estados Unidos, así como la entrega de aviones F-16, que Pakistán había comprado y que estaban retenidos por el gobierno estadounidense. Tras aquellas declaraciones, el 1 de febrero de 2002, los captores de Pearl grabarían un video en donde lo obligarían a abandonar su propia vida con una arma blanca. Posteriormente, el video se difundiría en distintos medios de noticias, como prueba del crimen, y para amplificar su mensaje político, además de circular en foros, correos electrónicos y sitios web extremistas. Más adelante, los responsables del crimen serían localizados y capturados por el gobierno de Pakistán, y más tarde el líder de su organización, Ahmed Omar Sheikh, también sería arrestado en Karachi, Pakistán. Aunque lastimosamente, el mensaje del grupo criminal ya se había difundido en distintos medios de noticias, así como en muchos foros de internet, lo que causaría un impacto de horror y conmoción en la audiencia global de ese entonces. Kobe Bryant fue un basquetbolista estadounidense e ícono de Los Ángeles Lakers, además de contar con una vida exitosa y sumamente disciplinada en cuanto al deporte se hablaba. También era conocido por ser un padre responsable y sumamente afectivo cuando se trataba de su esposa y sus hijas. Todo parecía ir bien en la vida de Kobe, sin embargo, eso no duraría mucho. El 26 de enero de 2020, Kobe y su hija Gianna, junto con otras 7 personas, y el piloto, Ara Zobayan, abordaron un helicóptero privado modelo Sikorsky S-76 en Calabasas, California. El destino era la Mamba Sports Academy, donde Gianna tenía un torneo de baloncesto juvenil. Ese día las condiciones climáticas eran muy malas, al contar con temperaturas de 50 grados Fahrenheit, algo del que Kobe ya estaba al tanto, pero que prefirió ignorar para que así su hija no perdiera su campeonato. El helicóptero despegó en la mañana, y aunque al principio todo parecía estar normal, al cabo de los minutos, terminó incrementando la niebla y las nubes bajas, lo que dificultaba que el piloto tuviera referencias visuales del terreno. La desorientación y la poca visibilidad comenzó a afectar al piloto, y mientras ascendía y se dirigía hacia la Mamba Academy, el helicóptero empezó a descender de manera no controlada, pues al haber niebla, impedía que el piloto lograra ver las colinas de Calabasas, por lo que el choque fue inminente. Alrededor de las 9:45 de la mañana, el helicóptero en el que viajaba Kobe chocó contra una colina en Calabasas, California, causando el inminente fallecimiento de Kobe junto al de su hija y 7 personas más. Horas después de lo ocurrido, las imágenes del accidente se emitieron en muchos noticieros, así como en varios sitios de internet, por lo que muchos televidentes se sintieron sumamente angustiados y tristes con la noticia. Por otro lado, la familia de Kobe, al ver las imágenes del accidente en televisión nacional, se sintieron sumamente ofendidos por hacer uso y difundir las fotos del accidente sin algún tipo de permiso, por lo que posteriormente Vanessa Bryant presentaría una denuncia hacia estos noticieros. Tras el fallecimiento de Kobe y el de su hija, muchos grupos deportivos de la NBA brindaron su tributo y apoyo a la familia de Kobe, mediante homenajes como videos en el marcador y momentos de silencio en nombre de Kobe. Aún en la actualidad, Kobe Bryant sigue siendo recordado con cariño y admiración por parte de sus fans y los aficionados al deporte.